Halloween, esa fecha en el año donde todos estamos con el terror. A algunos les gustará más la Navidad, por los regalos, la comida y la familia. A otros más Año Nuevo, ya sea por la nostalgia o porque simplemente te prepara mentalmente para un nuevo año de desafíos. Pero no hay celebración más yankee, más comercial, tan que muchos lo deben festejar sin saber por qué se festeja, como Halloween. Pero lo que tiene de bueno Halloween es que todos nos divertimos con el terror. Porque a quienes nos gusta el terror siempre esperamos Halloween para divertirnos un poco. Ahora les traigo un iceberg. Un iceberg que lo hice en tiempo récord, hay que decirlo. Yo nunca hago iceberg tan rápidos. En este caso tenemos el iceberg de Latinoamérica. Pero no es un iceberg donde hablaremos de, no sé, 5 casos de México, 20 de Argentina, 15 de Brasil, 8 de Chile, 4 de Jamaica. Acá tocaremos un caso ya sea perturbador, una leyenda, un hecho, lo que sea de terror de cada país de Latinoamérica y habrán 3 invitados. Y la verdad es que también tenía ganas de que el iceberg sea de cosas que sucedieron específicamente el 31. Ese ya lo había empezado a armar, pero me di cuenta que la gran mayoría no eran tan relevantes para lo que es el terror. Y de hecho la mitad me iba a quedar con cosas fuera del 31, o sea, así que preferí simplemente buscar cosas interesantes y hechos terroríficos o leyendas macabras de los países de Latinoamérica con 3 invitados. Ya verán a los invitados, no los voy a spoilear. Por último, también me gustaría decirles que yo entiendo que capaz ahora vemos una leyenda de un país y gente de ese país me puede llegar a decir: no, sabías que esta está mejor, o por qué de mi país no hablaste de esto. Miren, el futuro es incierto. Quién sabe si yo no en un futuro le hago un iceberg a cada país también. Todos tienen mucha información, todos tienen muchas leyendas, casos, todos tienen todo. Eso sí, también me olvidé de decirles que me van a ayudar Jairu y Karna. Van a ayudarme con los gameplays de fondo, así que no olviden ir a sus canales. Acuérdense que juegan divino, hacen sus jueguitos, así que síganlos. Ahora, luego de una intro bastante larguita, nos vamos con el iceberg. Espero que les guste. Bueno, empezamos con Perú. En este caso vamos a contar la leyenda de la jarjacha. Esta es una criatura que en realidad pertenece a lo que es el folclore andino en general, pero se le atribuye más a Perú. O sea, es como cuando está el cuento de la Llorona, que si bien muchos países tienen a la Llorona, la atribuimos en realidad a México. En este caso vamos con Perú y la jarjacha. La jarjacha es una criatura que es una leyenda temida dentro del territorio de los Andes y está ligada a un castigo o a un tabú religioso. Este bicho se presenta como una alpaca que es mitad alpaca o humano, bueno, alpaca o llama, ¿no? O sea, el bicho que todos conocemos, ¿no? La llamita. Estas además pueden tener hasta 2 cabezas y estos bichos corren en lo que es la noche. El mito este se origina gracias a que una persona se transforma en jarjacha como castigo por cometer incesto. Jeje, estos peruanos se han vuelto un poco locos, aunque en algunas zonas también puede deberse a otras formas de pecado grave o impureza espiritual. La transformación suele ser temporal, en la noche especialmente, pero también puede ser definitiva. Es dependiendo un poco de la versión, ya que claramente hay distintas. Más allá del terror, la jarjacha, más allá de lo que es el terror de la leyenda, la jarjacha cumple una función moral y social, o sea, advertir contra el incesto, la impureza o la traición familiar. En ese sentido, no solo es un monstruo, sino una manifestación del castigo divino o ancestral que equilibra el orden comunitario. Así que, muy bien Perú, diciendo: no te cojas a tu prima, santiagueño. El Hasi Yateré, o si se pronuncia Yasi Yateré,
es uno de los seres más conocidos del folclore guaraní, aunque en este caso, si bien es algo que se puede encontrar en lo que es el nordeste argentino, alguna partecita de Uruguay y Brasil, este mito se le atribuye en realidad a Paraguay. El nombre quiere decir un pedacito de la luna o hijo de la luna. Es uno de los mayores mitos dentro de lo que es el mundo guaraní, donde pueden haber otros como el curupí, el luisón o el paumbero. Hasi Hateré suele describirse como un niño rubio o de cabello dorado. Lleva en la mano una varita mágica, aunque hay una versión que habla que tiene un bastón. Puede tener alas y en algunas versiones hasta brilla bajo la luz de la luna. Es un duende. No es malo como tal. Se dice que sale al mediodía, especialmente cuando el sol está más fuerte, y ronda en los montes y campos de las aldeas. Por ahora es un tipazo el Hasi Hateré, pero acá hay un detalle. Tiene sus versiones perturbadoras. Ya podemos tener una versión donde se roba y se coma a los niños, ya que se dice que los lleva al monte donde los alimenta con miel y frutas hasta engordarlos y luego los devora y se los ofrece de tributo a su madre. Aunque hay versiones que hablan más de un espíritu de bruja del bosque, ya que esta se puede llamar Tau o Kai, que es una mujer salvaje que vive entre los árboles. Hay tradiciones también donde dice que el Hasi Hateré no se lleva el cuerpo sino el alma. Su varita o el bastón, como dijimos, si bien puede ser recopadito, lo que puede hacer también en otras versiones es extraer la esencia vital y deja al niño vacío, con la mirada perdida, sin reconocer a sus padres. Básicamente lo deja en un estado vegetal, podría decirse. Hay relatos que dicen que esto es más un tema de que el Hasi Hateré odia a los adultos. Y básicamente se dice que castiga a los padres que maltratan a sus hijos, haciendo que escuchen sus risas infantiles en el monte y luego perdiendo sus propios hijos para siempre. El sonido del silbido del duende entonces es un presagio de culpa y pérdida. La dama tapada es un mito que vi que se le atribuyen a varios países, pero al que más se le atribuye, por lo que he investigado, es a Ecuador. La dama tapada es una mujer misteriosa, que se viste con elegancia, que puede tener un velo negro y un vestido largo. También hay versiones que dicen que tiene un perfume fuerte. Esta evidentemente aparece en la noche, en las calles solitarias o cerca de cementerios. Su rostro está cubierto con ese velo y se acerca con una voz dulce y seductora, llamando la atención de los hombres que caminan solos o borrachos. Les sonríe, los enamora, hasta que decide mostrar su rostro. Debajo del velo no hay belleza humana, sino un cráneo. También hay una versión con una cara en disposición, o que puede ser una tipa con una mueca así sonriente, espantosa, demoníaca. Este mito nació como una advertencia moral y religiosa, ya que puede ser de una mujer que cometió un adulterio y fue condenada tras la muerte a vagar por las noches tentando a los hombres. También tiene raíces coloniales, una figura femenina envuelta en misterio, símbolo del pecado, el deseo y la culpa en sociedades católicas muy conservadoras. La dama tapada representa la culpa, la tentación y la falsedad de las apariencias. Es la unión entre el deseo y la muerte, el atractivo del peligro. Yéndonos a República Dominicana podemos encontrar la leyenda de El Bacá. El Bacá es una entidad demoníaca creado mediante un pacto con el diablo. Este lo invoca para obtener fortuna, tierras o poder. El tratado tiene un precio. El Bacá exige ofrendas constantes y tarde o temprano una vida humana. Por eso se considera una mezcla entre espíritu maligno, verdugo o un protector. El Bacá no tiene una forma única. Este puede ser ya sea un toro negro con ojos rojos, un perro enorme, un pájaro nocturno de mirada humana o incluso una sombra sin cuerpo que se mueve entre los árboles. Además de que puede amenazar o advertir a su amo a través de sueños. El Bacá nace del deseo de la riqueza. Una persona llamada amo del Bacá puede crear o invocar uno mediante un ritual que incluye sacrificar un animal o un familiar, ofrecer su alma o jurar lealtad a este demonio, guardar un objeto, amuleto o frasco donde vive el Bacá. Mientras se cumplan estas ofrendas, el Bacá protege la hacienda, hace prosperar el ganado y ahuyenta enemigos, pero si su amo rompe el pacto o intenta engañarlo, el Bacá lo devora, lo enloquece o se lleva su espíritu.
La garita del diablo es uno de los mitos más emblemáticos que tiene Puerto Rico. Sí, Puerto Rico, algunos lo discuten como parte de Latinoamérica, pero es de Latinoamérica. Básicamente esta leyenda está ambientada en el Castillo San Cristóbal, una de las fortificaciones más grandes del Caribe, ubicada en el Viejo San Juan. La leyenda, que por lo que he buscado tiene bastante tiempo, muchos siglos, se trata de un soldado joven que hacía guardia en una garita durante la noche. Era una posición temida, estaba aislada, azotada por el viento y las olas. Además estaba envuelta en la total oscuridad. Una noche, cuando fueron a relevarlo, el soldado había desaparecido. No había señales de lucha, ni sangre, ni huellas de que hubiera huido o caído al mar. Desde entonces los soldados empezaron a decir que el diablo se lo había llevado y de ahí el nombre. Hay otras versiones. Hay versiones donde el soldado había hecho un pacto con el diablo para huir con su amante. Hay otra donde el diablo no lo mata, sino que lo condena a ser guardia para toda la eternidad. Quienes se acercan de noche juran oír pasos, el sonido del fusil golpeando la piedra o una voz que susurra alto ahí. Otros creen que la garita es un punto donde se abre un portal al infierno u otra dimensión. La garita del diablo mezcla historia y superstición. Claramente es miedo a lo desconocido, al castigo, la tentación, siempre con esas boludeces, o el espacio maldito, un lugar físico que se convierte en un símbolo de prohibido. Esta garita hoy en día está cerrada al público, pero quienes han trabajado o visitado el castillo por la noche aseguran sentir voces, pasos o un aire gélido alrededor, de soldados y guías que prefieren no acercarse, ya que temen gracias a la leyenda. Bien, acá les traigo 3 leyendas de Panamá. En este caso tenemos a la mujer de blanco, que en realidad es bastante parecida a la Llorona. Básicamente es una mujer alta, completamente vestida de blanco, con el rostro cubierto y pálido, o lo tiene pálido como la luna. Básicamente es una historia de una mujer traicionada, o una madre que también pudo haber perdido a su hijo, y su espíritu quedó atrapado en la tierra para buscar venganza o consuelo. En algunos pueblos dice que arrastra a los infieles hasta el río, donde se los lleva al fondo. Otros aseguran que su llanto no es humano, sino una especie de lamento que te paraliza si lo escuchas demasiado cerca. Básicamente es una historia con el mensaje moral de castigar la infidelidad, la mentira y la soberbia masculina. ¡Oh! Una mujer despechada. También está el de la mujer bella. Es una variante en realidad de la mujer de blanco, pero es un poquitín distinta. Básicamente los hombres la ven en bares, fiestas o caminos. Ella los seduce, los convence de que la acompañen, o en los bares los invita a bailar. Cuando están solos, la mujer deja caer su velo o su falda, y ahí descubren que sus piernas terminan en pezuñas de cabra o garras. A veces también tienen ojos peludos. Hay versiones donde también tiene ojos completamente negros o un aliento helado. Entonces desaparece entre humo y fuego. Básicamente puede matar o desmayar a los hombres que están con ella. Básicamente es una mujer con el diablo disfrazado. Es una variante, sí, de la mujer de blanco. Sin embargo, eso de que tenga pezuñas de cabra o garras me hizo reír la primera vez que lo leí. Luego está la leyenda del niño, el niño perdido o el niño del camino. Las personas que se detienen a ayudar a este niño se dan cuenta que no tiene rostro, o que sus pies no dejan huellas. Cuando lo suben al auto o lo acompañan, se desvanece lentamente, dejando solo el sonido de risas o llantos en el aire. Algunas versiones sí que hablan de algo distinto, ya que se transforma en una figura negra o una figura ardiente, revelando ser un espíritu o un demonio infantil. Es una tradición popular que representa la inocencia corrompida, el alma de un niño que fue abandonado o asesinado y ahora busca compañía o una venganza. También puede verse como una advertencia contra la compasión ciega, porque no todo lo que parece inocente lo es. Bueno, ya estamos con el segundo nivel y esto va a aumentar un poquito, así que veremos qué nos ofrece este nivel de iceberg. Y esta vez nos vamos a Cuba. Esta vez vemos la leyenda del niño del diente largo. Se dice que nació como una historia para asustar a niños desobedientes. Básicamente
es una figura del folclore moderno cubano, sobre todo en las zonas rurales del oriente de la isla. El mito varía un poco en los pueblos, pero básicamente es de un niño con colmillos anormalmente largos que aparece de noche o al anochecer buscando compañía o sangre. El relato se mezcló con creencias afrocubanas y espiritistas. El niño diente largo se convirtió en una entidad vampírica o incluso en un niño maldito. Hay versiones que hablan de rituales o de niños muertos sin bautizar. Básicamente se habla de que estos niños muertos sin bautizar están vagando por el mundo. A simple vista es un niño común de unos 7 años con ropa vieja y rota. Tiene una sonrisa fija, demasiado amplia, y cuando habla o sonríe se notan unos colmillos afilados largos como los de un animal. Sus ojos suelen brillar en la oscuridad siendo amarillos o rojos y su voz es suave, casi dulce. También se asegura que puede no tener sombra y que no hace ruido. Este niño solo aparece en calles solitarias, cerca de los cañaverales o patios de las escuelas abandonadas. Pide a lo inocente: ¿tienes dulces? ¿Me acompañas? ¿Puedo entrar? Si alguien accede o se agacha para hablarle, salta al cuello y muerde, bebiendo la sangre o robando el aliento. En otras versiones no mata, sino que infecta. La víctima empieza a cambiar, le crecen los dientes, odia la luz y siente sed constante. Así, el mito se vuelve una cadena donde cada mordida se transforma en un futuro niño diente. Y ahora vamos con Uruguay. Apareció Uruguay. El Palacio Salvo, palacio mítico. Mítico de Mugrevideo, mítico de la zona con más pichis del país, el centro. El Palacio Salvo fue inaugurado en 1928 y básicamente se ha convertido en un símbolo. Sin embargo, tiene leyendas. De hecho, hasta hay leyendas que dicen que puede ser una entrada al infierno. Puede existir la versión de que el Palacio Salvo está unido a un túnel con el Palacio Barolo. Ahí esta leyenda explica que Palanti, el arquitecto que diseñó el edificio, diseñó ambos edificios siguiendo principios esotéricos, numerología y simbolismos masónicos, y básicamente los pisos, las cúpulas y las torres estarían alineadas de forma que canalizan energía como si fueran faros entre dimensiones. Algunos espiritistas uruguayos aseguran que el Salvo, por su orientación hacia el Atlántico, actúa como un portal, un producto donde se cruzan almas perdidas o presencias que no lograron subir al otro. También hay una leyenda urbana que dice que una emisora de radio que transmitía desde el edificio en los años 30 nunca apagó sus equipos por completo. Según el mito, si uno sintoniza ciertas frecuencias en la noche, todavía se escuchan varias antiguas risas, voces y música de tango distorsionada. Algunos técnicos, en teoría, dicen que aseguran haber sentido presencias o ecos de conversaciones en estudios vacíos, especialmente en las madrugadas. Acaban de escuchar cómo se la vaguita. No es ninguna leyenda. Otro mito que tiene el palacio es que hay rumores de que persiste bajo el palacio pasadizos secretos que conectan con otras partes del centro de Montevideo o incluso con la costa. Supuestamente eran usados para contrabando, reuniones masónicas o rituales ocultistas en los años 30. No se ha confirmado oficialmente, pero varios obreros han contado que existen niveles subterráneos cerrados al público donde aún se escuchan ecos, agua y pasos. Otro mito es una maldición. Básicamente es un edificio de tragedias y suicidios. Durante su construcción varios obreros murieron en accidentes extraños. Años después, inquilinos se lanzan desde los pisos altos y la gente comienza a hablar de una energía pesada, que se sienten especialmente en los ascensores y en los corredores vacíos. Algunos guardias nocturnos han relatado ver sombras caminando frente al ventanal del piso 17 donde supuestamente una mujer se quitó la vida en sus 40 años. Y el último mito es que los más supersticiosos creen que el Palacio Salvo atrae los rayos y las tormentas eléctricas por su forma y ubicación. Se dice que cuando se ilumina su cúspide, las nubes cambian de color y el viento se vuelve gélido. En noches de relámpagos, algunos fotógrafos juran haber captado siluetas humanas en las ventanas superiores, aunque nadie vive ahí. Nos vamos a Haití.
el único país que habla francés dentro de Latinoamérica. Tenemos a un país donde tienen raíces en la religión del vudú. De hecho, Haití es el lugar donde los zombies nacen, o sea, el concepto, aunque es distinto a las películas. Todos estos nacen gracias al vudú. Se creen que ciertos bokors, que son básicamente sacerdotes o brujos, pueden controlar la voluntad de una persona dejándola en un estado de trance sin libertad. Estas personas muertas, enterradas o aparentemente fallecidas, van a regresar para trabajar como esclavos de este bokor. Esta tradición tiene conexiones con la esclavitud, ya que la esclavitud es muy importante históricamente en Haití, y se dice que los esclavos que morían o se rebelaban podían ser revividos como unas herramientas obedientes, con una explotación laboral perpetua. Según los locales, una persona envenenada con pócimas especiales, muchas veces a base de tetrodotoxina o plantas psicoactivas, se le declara muerta y se la entierra. Después de un tiempo, el bokor la resucita usando estos rituales vudú. La persona queda con voluntad reducida, sumisa, confundida y a veces sin memoria de su vida anterior. Estos zombies no atacan ni comen carne humana como los zombies que conocemos. Son trabajadores, son esclavos obedientes y sin voluntad. Suelen usar para castigar enemigos, cobrar deudas o reforzar el poder de un bokor, como si fuera una especie de ejército personal. La comunidad los reconoce por cambios en su comportamiento, unas miradas vacías, movimientos lentos, falta de iniciativa. Básicamente esta leyenda va más que nada con el tema del miedo a la esclavitud y el control absoluto. Habla un poco de lo que es la frontera entre la vida y la muerte y también sirve como una advertencia social y moral. Los bokors eran figuras temidas y los zombies recordaban que la desobediencia podía tener consecuencias letales. Joder, macho, que nos iremos a España, tío. Nuestro primer invitado. Latinoamérica tiene su iceberg, pero tenemos a 3 invitados y uno de esos es Españita. Bueno, ahora hablando en serio, vamos a hablar del hombre del saco. ¿Y por qué? Porque el hombre de saco, si bien se le atribuye a España, es verdad que también se le atribuye a una parte de Latinoamérica. Sin embargo, España lo tiene un poco más arraigado por el tema del Gador. Ahora vamos a hablar un poco de eso. En España se conoce el mito como el hombre del saco o el sacamantecas XD, básicamente como un cuento para asustar a los nenes desobedientes. Obviamente afectaba más en el siglo XIX, hoy en día no. Hoy en día simplemente le decís que le vas a sacar el internet y ya el pendejo se asusta. Este era un hombre grande, oscuro, muchas veces con capucha, sombrero ancho, que lleva un saco como si fuese un costal de cosas grandes. Su rostro se mantiene oculto y aparece solo en las noches, especialmente en zonas rurales o calles solitarias. Este secuestra a los niños traviesos y hay versiones siniestras donde se dice que estos niños secuestrados los vende o los mata, aunque la mayoría de historias sirven para generar miedo y obediencia. En algunas regiones de España, como Andalucía, se decía que el hombre del saco aparecía cerca de hornos o panaderías, llevando a los niños que no querían trabajar u obedecer. Ahora el tema vamos con Gador, con Gador. Básicamente hay paralelos. Y acá el tema es que estamos hablando del crimen de Gador de 1910. Básicamente en la provincia de Almería se perpetró un asesinato que inspiró a la leyenda del hombre del saco. Francisco Ortega, conocido como el Moruno, padecía tuberculosis y acudió a un curandero buscando una cura. Este curandero, Francisco Leona, le sugirió un remedio macabro: beber la sangre de un niño y aplicarse la grasa en el pecho. Leona, junto a su cómplice Julio Hernández, secuestraron a Bernardo González Parra, un nene de 7 años, lo mataron y extrajeron su sangre y grasa. El crimen fue descubierto cuando Hernández en un intento de estafa denunció el hallazgo del cuerpo del niño. Leona, condenado a muerte, pero falleció en prisión antes de ser ejecutado. También tenemos el sacamantecas a la vez, que acuérdense que esto es un parecido al hombre del saco. Juan Díaz de Garallo, apodado como el sacamantecas, fue un vendedor ambulante que operaba en las zonas de Vitoria entre 1870 y 1873
que cometió al menos 6 asesinatos de mujeres, estrangulándolas y mutilándolas. Su modus operandi incluía la extracción de vísceras, lo que le valió el apodo de sacamantecas. De ahí viene. Su movilidad laboral le permitió cometer estos crímenes sin levantar sospechas. Sin embargo, en 1872, tras asesinar a una niña de 13, la población comenzó a alarmarse, fue detenido y condenado. Ahora subimos un poco el nivel y nos vamos a crímenes, asuntos criminales. Se sube la vara y nos vamos al mejor país de Chile. Chile, justo. Y nos vamos al caso de Hans Pozo. Hans Pozo era un chico de 20 años que vivía en situación de calle en La Pintana. A partir de 2006, en marzo específicamente, comenzaron a aparecer restos humanos en distintos puntos de Santiago. El 27 de marzo, un perro encontró un pie humano en la comuna de Puente Alto. Días después hallaron otros fragmentos como la cabeza, brazos, manos sin huellas dactilares, torsos sin vísceras y glúteos arrancados. Ahí se identificó a Hans Pozo como víctima. El autor del crimen y principal sospechoso fue Jorge Iván Martínez Arévalo, un empresario y funcionario municipal. Este se suicidó 12 días después del hallazgo de los primeros restos, al momento de ser visitado por carabineros para ser interrogado. En 2007 la Fiscalía lo halló culpable como autor intelectual del homicidio y descuartizamiento de Hans Pozo. El movimiento de integración y liberación homosexual incluyó el asesinato de Hans Pozo en su listado de crímenes homofóbicos en Chile. Esto se debe a que Pozo era gay y su muerte fue especialmente violenta y cruel, lo que sugiere que pudo haber sido una víctima de un crimen de odio. Colombia apedreado. Colombia les dijo a todos: manga de inferiores, marica. Les gané. Ya está. El más pijudo fue Colombia. Un caso de Halloween, del iceberg perturbador en Halloween, el 31 de octubre. Clean. Colombia clean. Colombia apedreo. Colombia mínimo el MVP de este nivel. El caso de Luis Andrés Colmenares, un estudiante de la Universidad de los Andes que asistió a una fiesta de Halloween donde luego de esta celebración se encontró muerto en el caño del Parque El Virrey. Inicialmente se consideró un accidente, pero la familia y algunos testigos señalaron posibles indicios de homicidio. En 2014, esto ocurrió en 2010, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas, quien había sido acusado de homicidio. Sin embargo, el tribunal señaló contradicciones en los testimonios de Laura Moreno, la ex de nuestra víctima, y Jessy Quinteros, que era una amiga cercana, sugiriendo que el joven pudo haber sido atacado antes de caer al caño. En 2024 la Corte Suprema de Colombia reactivó el caso. Luego, la Procuraduría General de la Nación solicitó la condena de Laura Moreno por homicidio, la exnovia, argumentando que su conducta fue determinante en la muerte del joven. El caso ha sido objeto de atención mediática. Tuvo una serie de Netflix que esta dramatiza un poco los eventos y las investigaciones. A pesar de las investigaciones, la reactivación del caso, no se ha emitido una sentencia definitiva que esclarezca la muerte de Andrés Colmenares, para saber si realmente fue un homicidio o un accidente. Claramente la familia sigue buscando justicia y un esclarecimiento de los hechos. Colombia nos trajo un caso perturbador el 31 de octubre. Simplemente Colombia. Acá es donde ya todo se va a la miércoles, así que supongo que toca ir a las profundidades del iceberg. Bueno, básicamente ya entramos a la parte complicada. Acá los temas se ponen un poco más turbios, así que bueno, que disfruten. El Febrero Negro fue una serie de enfrentamientos violentos ocurridos los días 12 y 13 de febrero de 2003 en Bolivia, en La Paz. Esto comenzó por el intento del gobierno de Carlos Sánchez de aplicar un nuevo impuesto al salario, que se le llamaba un impuestazo, que esto lo exigió el Fondo Monetario Internacional, o sea, el FMI, o sea, la mafia el FMI.
Los policías se amotinaron, ya que también habían sido afectados, pidiendo esta anulación, o sea, anulen esto. Después salió el ejército a reprimirlos, los bandos armados terminaron a los tiros y bueno, las calles quedó un caos importante, ya que el caos, además de este bardo, se siguió extendiendo, lo que produjo saqueos, incendios, obviamente los tiros están por todos lados, más de 20, 30 muertos. Hubieron edificios incendiados como el Ministerio de Hacienda y también la Plaza Murillo quedó bajo el fuego cruzado. Esto hizo que el gobierno de Bolivia pierda una gran parte de su autoridad. Básicamente este suceso hizo que la presidencia quede hecha pelota y después renunciaron a los meses. Esto creó claramente una crisis constitucional que marcó el fin de esta era de estos gobiernos neoliberales en Bolivia, que trajo una maravilla, que es el ascenso político de Evo Morales. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Porque sí, acá en este canal somos totalmente anti-Maduros, anti-Fideles Castros, anti-Evo Morales, anti-Chávez. Así que de Guatemala a Guatepeor. Y nos vamos para Argentina. Ya tocaba Argentina, tiene casos, pero yo preferí elegir este. No quise forzar mucho, ya que me parecía un caso bastante interesante, y además de que es uno de los más conocidos dentro de Argentina, que es el caso de María García Belsunce. Básicamente esto es una trama muy interesante de un asesinato, así que vamos a verlo. El 27 de octubre de 2002 fue hallada muerta esta mujer en una bañadera dentro de un country de Pilar, ¿no? Buenos Aires. Básicamente se pensó al principio que se había resbalado, se había dado la cabeza, que de hecho es algo que puede pasarte, ya que a mí me pasó. Y básicamente el médico firmó el certificado de función sin notar unas irregularidades, y encima de todo el cuerpo fue velado y enterrado al mismo día. Luego, días después, la autopsia reveló 5 tiros en la cabeza, que yo no sé cómo no te das cuenta que hay 5 tiros en la cabeza. Esto causó un quilombo, ¿no? Un quilombo nacional. ¿Cómo carajo nadie vio los tiros? Bueno, el esposo, Carlos Carrascosa, fue acusado de homicidio. La familia fue señalada por encubrimiento agravado, ya que supuestamente limpiaron la escena y tiraron los proyectiles que habían quedado en el baño, ¿no? Luego de muchos juicios y cambios de versión, generaron una trama de mentiras, guita y poder. Carrascosa fue condenado, luego absuelto en 2016. Hasta hoy nadie está preso por el crimen. Este caso dividió al país, generó teorías y básicamente hasta problemas mediáticos. O sea, se rumorea que la familia sabía desde un principio y que hubo una presión política y judicial para proteger a figuras influyentes, ya que se dice que supuestamente esta mujer había descubierto una red de lavado de guita o narcotráfico vinculada a su entorno y la silenciaron. Otros apuntan a una venganza eterna dentro del country, o incluso a una deuda con el cartel de Juárez. Esto, teorías. En la cultura popular argentina, el caso se volvió sinónimo de secretos de la élite, y cada tanto reaparecen memes o teorías que dan revelaciones, supuestamente, y que los empleados del lugar aseguran escuchar pasos o llantos cerca de la casa cada aniversario de este crimen. Básicamente estamos sobre un caso que causó muchas teorías, aunque también pudo haber quedado como en una inutilidad, una inoperancia dentro de lo que es la investigación, ya que como carajo no notaron los 5 tiros, pero bueno, XD. Bueno, nos vamos a Costa Rica, a Los Ticos, al país de Keylor Navas. Básicamente acá vamos a ver el caso de El Psicópata, sí, un hombre que se mataron mucho en hacer en Costa Rica, ¿no? Para nombrar a este asesino, así que espero que les encante el nombre de El Psicópata. Básicamente el nombre El Psicópata lo asignó la policía de Costa Rica, ya que es el primer asesino en serie documentado por el país, aunque no sé si es el único. De hecho, lo tendría que buscar de vuelta, no me fijé. Y eso sí, operó en los 80 hasta finales de los 90. Sus víctimas fueron 20 personas, o también he encontrado que decía 19 o 17, así que medio confuso, pero entre 17 y 20 personas. Ya que hay algunas personas que no se confirmaron, en teoría hay otra que agregan, pero no está claro, así que entre 17 y 20 personas.
El modus operandi incluía el uso de un arma de fuego especializada, una subametralladora M3 calibre 45, según las investigaciones, y además nunca fue capturado, o al menos nunca hubo una condena firme para todos los asesinatos atribuidos. Según la legislación costarricense, los delitos ya han prescrito, de modo que si se identificara al responsable, no podría ser juzgado por esos crímenes. Desastre. La zona donde actuó fue apodada el Triángulo de la Muerte, y además la investigación se determinó que Costa Rica no estaba preparada para un caso de un asesino en serie de esta magnitud, ya que faltaban protocolos de perfil criminal, tecnología forense limitada tenían también, y la coordinación de la policía fue mala. Hubo errores de investigación bastante graves, se perdió evidencia, hubieron demoras, falta de recursos, todo lo que ayudó básicamente a que el asesino quede impune. Por eso también, depende de dónde lo busques, se pueden atribuir 17 asesinatos o 20. Y ahora vamos con Panamá. Básicamente vamos al crimen de Amparo Morales. Básicamente esto fue en septiembre del 95, el 20 en específico, y esto ocurrió que esta chica Amparo Morales fue atacada, asesinada y su cuerpo fue desmembrado. Los hechos conmocionaron a Panamá porque era una crueldad bastante importante para un país tan tranqui como Panamá. La investigación vinculó a Carlos Manuel Fuentes Ortega y a otra persona llamada Severino Tenorio como autores del homicidio. Ortega fue procesado y condenado en su momento, aunque luego se menciona una reducción de pena y libertad por buena conducta en años posteriores. El caso fue seguido por la prensa y más tarde objeto de análisis sobre tratamiento mediático y violencia de género en Panamá. Este crimen sacudió bastante los medios sociales, que se hablaba mucho del sadismo del agresor y del hecho de que partes del cuerpo nunca aparecieron públicamente, lo que alimentó el horror y las leyendas urbanas locales. Ahora con Nicaragua, la dinastía Somoza en este caso, que gobernó Nicaragua durante 4 décadas, de los 30 hasta el 79, o sea, casi el 80. Básicamente fue un régimen autoritario que llegó gracias a un golpe de estado que fue apoyado por Estados Unidos por su postura anticomunista en la Guerra Fría. Como siempre, el tío Sam, si estabas en contra de la URSS, repiola, si no, te tiraba el gobierno. Su gobierno fue una mezcla de dictadura militar, pero con un enriquecimiento familiar a costa del país. Ellos controlaban el ejército nacional, o sea, la Guardia Nacional como lo llaman ya, el comercio, los bancos y la prensa. Hubo persecución de opositores, hubieron torturas, desapariciones y mucha censura. Dentro de todo estos gobiernos, ocurrió también el terremoto de Managua del 72, que gran parte de la ayuda internacional fue afanada por esta dinastía, lo que desató la indignación del pueblo. O sea, what the fuck, imagínate qué tan hijo de puta tenés que ser. Eso sí, justamente todo este quilombo causó la rebelión sandinista. O sea, esto fue el levantamiento contra este país que se culminó con la caída del último presidente de estos Somoza, que fue en el 79. Que encima se fue hasta Paraguay, pero fue asesinado por un comando argentino sandinista con un lanzacohetes. Aura. Los Somoza tenían redes secretas de espionaje y tortura. Se les conocía como la oficina. Hubo centros clandestinos donde los disidentes desaparecían y nunca más eran vistos. Algunos historiadores y exmilitares alegan que la familia tenía bóvedas ocultas con oro y documentos comprometedores. Eso sí, también, volviendo al terremoto, circularon rumores de que la familia retuvo cadáveres para reclamar más fondos internacionales o que la guardia impidió rescates en zonas opositoras. Miércoles. Hay testimonios que aseguran que los cuerpos de algunos opositores eran arrojados al volcán de Masaya, que es un cráter activo para borrar las evidencias. Tras la caída del régimen se dice que algunos descendientes cambiaron de identidad y siguieron en la política bajo otros partidos. En resumen, Nicaragua la pasó espantoso en esas épocas.
¡Qué asco! Y así como me puedo poner anti Evo Morales, también anti Somozas, aunque sean pro yanquis. Y acá tenemos un invitado. Y este invitado es Guinea Ecuatorial. Básicamente el país hispano de África. Si bien también está el Sáhara Occidental, hablamos de país con total reconocimiento, que está todo bien y que totalmente todos hablan español. El 7 de marzo de 2021 se produjeron varias explosiones en la ciudad de Bata, básicamente en Guinea. El epicentro fue un cuartel general del barrio de Encabantoma, no sé si pronunció bien, que albergaba dispositivos de munición y explosivos. Esta explosión causó 100 muertos, oficialmente 98, pero se dice que son 100 muertos y 600 heridos. Los daños materiales fueron enormes. Casas, edificios, hospitales, o sea, todos recibieron golpe de la explosión. El presidente del país, Teodoro Mbasogo, declaró que el incidente se debió a la negligencia del manejo de explosivos y solicitó la ayuda internacional. La zona del cuartel estaba muy cerca de las áreas residenciales, lo que incrementó las víctimas civiles. Esta explosión ocurrió en un país que enfrenta retos humanitarios y de infraestructura, lo que hizo que la emergencia fuera más grave de lo que podría haber sido en otro país. Según la evaluación de la ONU, alrededor de 3.900 personas fueron afectadas directamente por la detonación y 780 hogares. Se produjo un desplazamiento e interrupción de servicios básicos y la reconstrucción se convirtió en un reto enorme. Aunque el gobierno atribuyó a la quema de fincas próximas que habrían iniciado el fuego en los dispositivos, hay dudas sobre esta versión, ya que se reporta que dicen que no hubo evidencia clara de agricultores quemando tierras en el momento que se reporta. Se especula que la negligencia militar es solo parte de la historia. Puede haber ocultamiento de información sobre la naturaleza del arsenal, su tamaño y la gestión de supervivencia de explosivos en un país con poca transparencia. El hecho de que una explosión militar tan grande ocurriera en una ciudad poblada plantea preguntas sobre el uso del terreno militar, la ubicación de dispositivos de munición y la responsabilidad en seguridad ciudadana. Más allá del impacto físico, el episodio queda como un símbolo de vulnerabilidad estatal. El arsenal mal gestionado puede convertirse en una catástrofe civil. Y los círculos críticos en los círculos críticos se comenta que los daños pudieron haberse minimizado oficialmente para evitar culpabilidades políticas o institucionales, o que parte de los heridos y fallecidos no fueron contabilizados públicamente de una manera correcta. Básicamente es un hecho que causó un daño brutal y que se dice que pudieron haber ocultado muchas cosas, ya que quién sabe qué negligencias ocurrieron. Y como ya vimos, en un gobierno que tiene poca transparencia, básicamente nuestra Guinea Ecuatorial nos ha demostrado que, además de tener un poder estatal bastante débil, lamentablemente, hasta con semejante quilombo, mirá con lo que pueden andar de giles y de corruptos. Bueno, llegamos a la final de esta parte, de estas profundidades. Ya con esto cerramos acá y nos vamos al abismo. Y llegamos al abismo. A ver qué países se van a encontrar en este punto. Así que bueno, llegamos a lo más traumático, lo más fuerte, a lo más todo. Pero como ya saben, todos los países tienen un buen listado de cosas que pueden ir acá. Pero preferí elegir una cosita de cada uno. Y estas me han parecido las más perturbadoras. Aunque bueno, hay mucho material para otro iceberg, quién sabe. Así que vamos con el abismo. La masacre de las 2 R's perpetuada por los caiviles ocurrió en diciembre de 1982, esto en Guatemala. Básicamente es un caso bastante imponente. Fue perpetrado justamente por el ejército de Guatemala, que son la unidad específica de los caiviles.
Y este básicamente consistió en que fueron enviados a la aldea de las dos R's con la orden de ejecutar a sus habitantes bajo la sospecha de que colaboraban con la guerrilla. La operación fue que 58 de los caiviles participaron en la masacre utilizando métodos de extrema crueldad para el asesinato y eliminación de los cuerpos. Hubieron ejecuciones y torturas. Los habitantes de la aldea habían sido reunidos y sometidos a todo tipo de tratos. También hubieron ejecuciones de niños. Se les golpeaban con almohadas, pero se les golpeaban con almadanas, que son mazos de hierro. Esto claramente destrozándoles el cráneo, les pegaban en la cabeza. Y todo esto se arrojaba a un pozo de agua de la aldea. A los más pequeños incluso se les estrellaba contra muros o árboles. Se recuperaron restos de al menos 67 niños menores de 12 años. Además de que muchas mujeres y niñas fueron violadas repetidamente por los caiviles antes de ser asesinadas. Estos hijos de puta claramente hicieron un pozo en la aldea que fue usado como fosa común, donde fueron arrojados los cuerpos de las víctimas. Los caiviles actuaron bajo órdenes de altos mandos militares, ciertamente dentro de un momento complicado, ¿no?, con la política de tierra arrasada que se aplicó durante este conflicto. Pero ya vimos que esto ya es otra cosa, ¿no? Independientemente de si eran enemigos o no, esto se fue al carajo. Y la verdad es que lo resumí bastante, pero la realidad es que los caiviles hayan llegado y hayan cometido todas esas atrocidades es digno de estar en el abismo. Te tocaba México, lo siento, pero México iba a estar. Tenemos para rato. A México tenía mucha info, así que en este caso elegí la masacre de Tlatelolco. Esto ocurrió el 2 de octubre de 1968. Fue en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional de Tlatelolco, Ciudad de México. La masacre ocurrió dentro del movimiento estudiantil del 68, que se había gestado meses antes y que exigió una mayor apertura democrática y el cese del autoritarismo del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. El conflicto se originó en un enfrentamiento policial y estudiantil en julio del 68, pero escaló rápidamente un movimiento social masivo. Los estudiantes, a través del Consejo Nacional de Huelga, exigían la libertad de los presos políticos, la derogación de leyes represivas, la desaparición del cuerpo de granaderos y el deslinde de responsabilidades por los actos de represión. Estos hechos ocurrieron solo 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68, que fueron en la CDMX, y el gobierno estaba decidido a terminar con este conflicto a toda costa para proyectar estabilidad al mundo. El 2 de octubre miles de estudiantes y ciudadanos congregaron la plaza esta que habíamos hablado, y al momento de todo este evento, el ejército mexicano rodeó la plaza. En el interior del mitin y en los edificios circundantes se infiltraron miembros de un grupo paramilitar secreto del gobierno conocido como el Batallón Olimpia. Además de que hubo un disparo inicial que básicamente se consideró como una señal que fue un lanzamiento de luces de bengala desde un helicóptero. Los francotiradores del Batallón Olimpia, posicionados en los edificios aledaños, comenzaron a disparar contra la multitud y al mismo tiempo contra los soldados que rodeaban la plaza. Increíble. Esto creó confusión y desató pánico y el fuego cruzado masivo por parte del ejército. La dispersión del mitin fue extremadamente violenta, con soldados persiguiendo estudiantes y civiles inocentes en los edificios vecinos, deteniendo, torturando y asesinando muchas personas. El número exacto de muertes igual sigue siendo un tema de debates, aún no hay un número que sea del todo creíble. El gobierno reconoció oficialmente unas pocas decenas de muertos, como si fuera una boludez, pero es una cifra también que está muy desacreditada, y según lo que se ha investigado, se estima que el número real de muertes acribilladas fue de más de 300 personas, además de cientos de heridos y miles de detenidos. La masacre esta de Tlatelolco es reconocida como un crimen de Estado y de lesa humanidad. El lema 2 de octubre no se olvida se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, la verdad y la memoria de México, recordando el autoritarismo gubernamental que se mantuvo en el país por décadas. Y como ya vemos, México era claro que fija que iba a estar acá. Brasil iba a estar, evidentemente. Y en este caso tenemos la masacre de la Candelaria o la chacina da Candelaria. Fue un crimen que conmocionó a Brasil, exponiendo la brutalidad y violencia institucionalizada contra los niños y jóvenes sin hogar. Esto ocurrió la madrugada del 23 de julio de 1993 en las escaleras y alrededores de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de Río de Janeiro.
un grupo de niños y adolescentes que estaban en las escalinatas, fueron atacados por varios hombres armados que llegaron al lugar en vehículos, que dispararon muchas ráfagas de balas contra este grupo de niños y jóvenes que dormían ahí. Algunos de los niños lograron huir, persiguieron y alcanzaron a otros en las proximidades del Museo de Arte Moderno, donde fueron asesinados otros 2 niños y un mendigo que se encontraba ahí. Uno de los supervivientes, Wagner dos Santos, se convirtió en el testigo clave del caso. Sufrió varios intentos de asesinato posteriores a su colaboración, lo que finalmente llevó a que fuera incluido en un programa de protección y traslado fuera de Brasil. A pesar de que esto claramente causó una condena internacional y un asco global y social, y que además hubieron varios policías vinculados con este crimen, la policía fue lenta e incompleta. O sea, fueron unos inútiles. Otra vez, qué raro. Solo algunos de los implicados fueron condenados a prisión y muchos de ellos lograron ser liberados o que sus sentencias fueron reducidas, lo que es visto por organizaciones de derechos humanos como un símbolo de la impunidad en Brasil. Esta masacre la verdad es que ha sido un espanto y se atribuye a violencia policial. Básicamente es un recordatorio de la vulnerabilidad de las poblaciones sin hogar y la falta de garantías de derechos humanos. Brasil, lamentablemente, al igual que México, es un país con muchos problemas de violencia. Si bien Latinoamérica entera sufre de la inseguridad, es verdad que lastimosamente los 2 países que más te llegan a la mente son Brasil y México. Así que estaba claro que iban a ser compañeritos en el abismo. Y ahora vamos con El Salvador, porque ¿qué ha hecho el malvado Bukele? Nada. Bukele ha puesto a muchos en su lugar, así que ahora vamos a otra cosa de El Salvador, que es El Mozote, que es una de las masacres más grandes y atroces cometidas por fuerzas militares en la historia, no de El Salvador, sino de América Latina en general. Esta masacre fue una bestialidad sistemática de civiles, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, cometidas por el ejército de El Salvador. Básicamente se considera como una de las violaciones a los derechos humanos más graves en el continente. Esto ocurrió en los 80, en el 81, específicamente del 10 al 12 de diciembre. Esto ocurrió en el caserío de El Mozote y en varios lugares aledaños como La Joya y Los Toriles. Esto en Morazán. La masacre tuvo lugar durante la Guerra Civil de El Salvador, que esta duró del 80 hasta el 92, y básicamente fue un conflicto armado entre el gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una coalición de grupos guerrilleros de izquierda. ¡Qué casualidad! Bueno, dejemos la joda. Ahora lo importante. El ejército salvadoreño, en su lucha contra la guerrilla, implementó una política de tierra arrasada. Esto en el norte de Morazán, el departamento, buscando eliminar cualquier base de apoyo o suministro para los enemigos. La masacre fue parte de la operación Rescate lanzada por el gobierno para desalojar a la guerrilla de la zona. Los militares llegaron al Mozote y obligaron a la gente a congregarse, separaron a hombres de mujeres y de los niños. Primero ejecutaron a los hombres, luego violaron a las mujeres y niñas y finalmente ejecutaron a esas mujeres y niñas, y en una iglesia o convento masacraron a los niños y bebés. Luego, con el tema víctimas, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cifra oficial llega a unas 978 personas asesinadas en El Mozote y en lugares aledaños. Más de 500 víctimas eran menores de edad. El gobierno salvadoreño y sectores de la prensa negaron sistemáticamente esta masacre durante mucho tiempo, además que tildaron a los reportajes de la época como propaganda guerrillera. Eso sí, una ley de amnistía en 1993 impidió el enjuiciamiento de los responsables durante décadas. En 2012 ya la CID condenó al Estado salvadoreño por esta masacre y les ordenó reabrir el caso y brindar reparaciones a las víctimas. Les ordenó reabrir el caso y brindar apoyo a las víctimas. En 2016, la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró la ley de amnistía institucional, permitiendo que el caso del Mozote y otros crímenes de guerra fueran reabiertos para ser juzgados a nivel nacional. Sin embargo, el proceso se ha estancado y la realidad es que con tantos retrasos y obstáculos, lo más probable es que esto de acá a mucho tiempo ya no importe, y si se hace algo va a ser ya fuera de contexto totalmente. Así que lastimosamente esta masacre no tiene un final. O sea, no había chance de un final satisfactorio, pero no tenemos ni siquiera un final mínimamente
entendible para los perpetuadores de este horrendo crimen. Lastimosamente, todo fue cubierto y a nadie ya le importa. Y ahora el último invitado, que es Portugal. Otro invitado acá. Ya tuvimos a Guinea, a Españita y ahora tocó Portugal. ¿Y qué caso nos trae Portugal? Bueno, tenemos el caso de Casa Pía, que fue uno de los escándalos de abuso sexual infantil más mediáticos de lo que fue la historia del país. Básicamente la sociedad quedó completamente golpeada, además de que el sistema judicial del país quedó retratado. ¿Qué ocurrió? La Casa Pía de Lisboa es una antigua y prestigiosa institución pública de beneficencia portuguesa. Se encarga de la educación y acogida de niños y huérfanos, o niños con dificultades sociales. Lo que ha ocurrido es que el caso en 2002, a finales de 2002, salió a la luz una extensa red de pedofilia que operaba de manera continua y durante años dentro y alrededor de esta institución, utilizando a los alumnos acogidos como víctimas. El escándalo se destapó tras la denuncia presentada por un exalumno conocido como Joel, quien acusó a un funcionario de la institución, Carlos Silvino, de abusos sexuales en su contra y otros niños. Se apodaba Bibi, así que en vez de tener a Didi, tenemos a Bibi. Las investigaciones revelaron que Carlos Silvino actuaba como el principal intermediario, llevando a los niños en la institución a casas privadas para ser abusados por una red de hombres, que incluía figuras públicas y socialmente prominentes de Portugal. El caso generó un quilombo importante, ¿no? O sea, además de que habían personas muy notables dentro de Portugal que estaban siendo acusadas por participar en esta red de abusos. Además del Bibi, que ya habíamos dicho, también está Carlos Cruz, que es un famoso presentador de tele, un médico muy conocido como João Ferreira Diniz, un ex diplomático y ex embajador como Jorge Rito, Manuel Abrantes, un antiguo administrador adjunto de la Casa Pía, y un abogado conocido llamado Hugo Marsal. El proceso judicial fue extremadamente largo y complejo, con casi 500 sesiones de juicio y más de 980 testigos que a menudo se marcaban controversias y alegaciones de presiones y falta de transparencia. Eso sí, hubieron sentencias, como por ejemplo al Carlos Silvino justamente se le dio la pena de 18 años de prisión, a Carlos Cruz condenado a 7 años, a Diniz otros 7 años, y los demás recibieron penas menores. El Estado portugués fue condenado a pagar indemnizaciones a varias de las víctimas por su irresponsabilidad de no haber prevenido los crímenes de esta institución, y entonces el caso de la Casa Pía tuvo un impacto dentro de la sociedad portuguesa que llevó a una mayor conciencia pública sobre el abuso sexual infantil y a reformas en la protección legal y de la red de apoyo para niños y adolescentes en riesgo, porque al final de cuentas esto terminó siendo que había una red de trata asquerosa e importantemente grande dentro de justamente un lugar que pretendía ser amable con los niños huérfanos o niños que necesitasen un techo, como era Casa Pía. Lastimosamente ya vemos que simplemente hay gente hija de puta en este mundo, y por más que tengan un estatus alto, no le quita lo hijo de mil puta. Venezuela. Nos vamos a Venezuela y ahora vamos a hablar de algo que está ocurriendo en la narcodictadura de Maduro. Que ya les digo, es obvio que estoy totalmente en contra del chavismo y todo lo que tenga que ver con esta manga de delincuentes. En este caso vamos a hablar del helicoide. El helicoide empezó siendo justamente un shopping. La idea era hacer un shopping, pero terminó convirtiéndose básicamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Básicamente es un centro de detención. La idea justamente era hacerlo en los 50, una especie de shopping grandote, bla 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 bla. Este helicoide, este lugar, se ha convertido en el mayor centro de torturas y violación sistemática de derechos humanos en Venezuela y posiblemente en toda Latinoamérica. Funciona como centro de tortura, ya que hay testimonios de exprisioneros y organizaciones de derechos humanos y reportes internacionales que documentan el uso de torturas físicas y psicológicas a cada rato, ya sea golpizas, asfixias, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, muchas amenazas, violencia sexual. O sea, esto es niveles brutales, obviamente. Hay un hacinamiento y hay condiciones inhumanas. O sea, generalmente los detenidos están en celdas extremadamente hechas pelotas. Y además
con mucha gente. Lugares para 4 pueden llegar a tener hasta 16 personas. No hay acceso a un agua potable como tal, adecuada, ¿no?, que sirva. La salud, las pelotas, la luz solar tampoco, y la atención médica es nefasta. Claramente se reportan que hay un brote asqueroso de enfermedades, o sea, básicamente es un infierno ahí adentro. También, obviamente, es un símbolo de la represión de este gobierno nefasto de Venezuela, porque hay muchos presos políticos que son opositores o líderes estudiantiles, inclusive periodistas. O sea, o simplemente personas que han protestado en contra. O sea, es increíble que hay gente hija de puta como Michelo que patrocina estos gobiernos. Y básicamente el helicoide es esto. Es un centro aislado del mundo donde se tortura gente de todo tipo de manera, ya sea un abuso físico o psicológico. Obviamente se les niega el contacto a sus familias, abogados, o sea, básicamente se convierten en esclavos de torturas. Y también se han denunciado las reclusiones y maltratos a menores de edad dentro de este lugar, y claramente con las condiciones espantosas, ¿no? Y las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes son constantes, pero está claro que hay una impunidad enorme, y por más que hayan investigaciones o intentos de sancionar a los responsables, nada llega a buen puerto. Básicamente este edificio es un edificio icónico de la arquitectura moderna, básicamente, o por lo menos eso es lo que intentaba hacer, y ahora se convirtió en un centro de horror y represión. Es posiblemente hoy por hoy el lugar más perturbador que tiene Latinoamérica. Todos los días hay gente torturada, gente que la está pasando mal acá adentro. Y si bien hay otros lugares en el mundo que se están pasando horrible, esto lo tenemos muy cerca a nosotros. Este iceberg es de Latinoamérica con 3 invitados. Básicamente de la hispanidad, o de la Unión Iberoamericana, o la Iberounión, ¿no?, porque está Portugal y Brasil. Pero estamos conscientes que esto nos toca de cerca. Lastimosamente, si por algo han emigrado tantos venezolanos han abandonado su país, evidentemente es por esto, cosas como estas. Yo entiendo que el pueblo es el que puede derrocar un presidente, bueno, un dictador en este caso. Pensar que hay gente que está a su favor, que locura. Pero lastimosamente cosas como esta aterran a la gente y prefieren irse. No puedes hablar mal de alguien sin caer en este lugar, donde ya sabes que te van a torturar, te van a hacer de todo, y hasta posiblemente mueras ahí, en un simple infierno para ratas. O por lo menos así es como estos hijos de puta llaman a sus opositores. En este caso, estamos en el infierno, el último bastión. Veremos la enigmática historia del hombre gato en Argentina. La historia es de El Hombre Gato. Es un episodio rodeado de misterio, horror y mitos. La leyenda nació una fría noche de invierno en 1984, en la localidad de Bransen, provincia de Buenos Aires, dando inicio a una ola de ataques que aterrorizó a los ciudadanos durante 7 largos meses. La leyenda del Hombre Gato comenzó en ese mismo año, el 84, cuando se reportaron estos ataques de esta criatura descrita como un humano vestido completamente de negro, con rostro de gato. Rajuñaba puertas y ventanas, trepaba techos y emitía maullidos exagerados y aterradores. Los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco del misterioso personaje, llamándolo el Hombre Gato. El miedo y la paranoia se apoderaron de las calles. Los vecinos reportaron maullidos y rajuños. Era una locura. Los ataques además no se limitaron a Bransen. Localidades como Monte Grande, Bursaco, Almirante Brown, Lavallol, Ingeniero Bush también sufrieron sus incursiones. La preocupación creció tanto que los hombres se organizaron en patrullas vecinales y la policía intensificó su búsqueda sin éxito. Los rumores y teorías conspirativas florecieron y algunos llegaron a sugerir que se trataba de una secta brasileña
o incluso de una raza de supersoldados creada por los militares. Finalmente, a fines de febrero del 85, el hombre gato desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí una serie de preguntas y respuestas. ¿Quién era este personaje? ¿Cuál era su propósito? ¿Todo fue un invento para vender amarillismo? Esta es la leyenda del hombre gato. Ña. Y bueno, ¿qué les pareció el iceberg? La realidad es que lo hice en una semana. Sí, ustedes me dirán, che, hijo de puta, ¿y qué carajo fue eso que pusiste que no te daban los tipos? Digamos que estuve ocupado con mi vida y tuve que presentar un proyecto. No me daba el tiempo, así que terminé el proyecto, me puse a hacer esto y en una semana lo terminé. Capaz por eso se nota que capaz le falta un poquito de edición al lado de los otros, pero ni tan mal. Así que bueno, espero que les haya gustado este iceberg. Espero que sí. Capaz no es de Halloween, pero sí, por Halloween les traje terror, misterio, problemas, miedo, persecuta. Así que nada, espero que les haya gustado. Claramente no les voy a decir, likeen, comenten. Ustedes ya saben. Ustedes si sienten que quieren hacerlo, háganlo. Y si tienen alguna recomendación, lo que sea, sobre el iceberg obviamente, que me digan, che, me parece que acá pudiste haber puesto esto, qué sé yo la escucho. Así que espero que les haya gustado de vuelta por 3 y se me cuidan. Bye.